una pequeña meditación de la palabra de nuestro Señor. Y quiero aprovechar, hermanos, en extenderles nuevamente una cordial y calurosa bienvenida a todos los hermanos que se encuentran conectados en esta plataforma, a los nuevos miembros de la iglesia que aceptaron a nuestro Señor hace algunos días, a nuestros amigos que se conectan por primera vez o se han estado conectando. Hermanos, sean todos muy bienvenidos. La Iglesia Adventista es su hogar y nosotros, hermanos, estamos a sus órdenes. Antes de iniciar, hermanos, con la predicación, quisiera tener una pequeña oración para pedirle dirección a nuestro Señor. Inclinemos nuestros rostros, hermanos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites reunirnos en este día sábado santo, sábado glorioso, Señor. Te pido que ahora que vamos a estudiar tu bendita y santa palabra, Señor, que permitas y abras nuestras mentes, que abras nuestros corazones, para que cuando salgamos, Señor, salgamos fortalecidos, salgamos renovados, reflejando, Señor, esa esperanza que tenemos en ti. Te pido, Señor, que bendigas a todos los miembros de la iglesia. Bendice a la niñez de la iglesia, Señor, a los jóvenes, ayúdalos para que se mantengan siempre en el camino. Perdona todos nuestros pecados, Señor, y todo esto te lo imploramos, no por nuestros méritos, sino por la bendita sangre de nuestro Señor Jesús. Amén. El miedo y la esperanza. Estos son los dos sentimientos básicos de todo ser humano que, de acuerdo a los expertos en la materia, se tiene, ¿verdad? Que tanto el miedo como la esperanza son sentimientos básicos de cada persona. ¿Y quién de nosotros, hermanos, no ha sentido miedo en algún punto de nuestra vida? O incluso en este momento es probable que estemos sintiendo algún temor. Miedo a una enfermedad que podamos estar padeciendo o que algún familiar cercano nuestro esté padeciendo. Miedo a la situación económica, a perder el empleo, al ver que nuestros ingresos no son suficientes para cubrir todas nuestras obligaciones. Miedo a nuestro estatus migratorio que posiblemente alguno ha de estar enfrentando. Miedo incluso, hermano, a lo que está pasando en el mundo cuando vemos las noticias, violencia, corrupción, incluso la misma enfermedad, la misma pandemia. Por eso los expertos dicen que el miedo es un sentimiento básico de cada ser humano. Ahora, tanto el miedo como la esperanza no se distribuyen por igual en todas las personas. Quiero, hermanos, que nos imaginemos en una balanza. ¿Se acuerdan antes? Recuerdo yo, en el mercado utilizaban mucho las balanzas. Por un lado, en esta balanza tenemos el miedo y por el otro lado tenemos la esperanza. Estos dos sentimientos básicos del ser humano no se distribuyen por igual a todas las personas, porque hay un grupo de personas, hermanos, que puedo decir que es la mayoría, que en la balanza le da un mayor peso al miedo, permite que el miedo se fortalezca en ello. Y cuando el miedo se fortalece, hermanos, la esperanza comienza a disminuir. La hermana White nos dice en el libro Mente, Carácter y Personalidad, en el capítulo 51, nos dice que una de las armas que Satanás utiliza para gobernar al mundo es a través del temor, es a través del miedo. Es por eso que este grupo de personas siempre está a la espera de lo que va a pasar en el mundo, porque el miedo y el temor los domina. Incluso, hermanos, cuando nosotros nos enfocamos tanto en nuestros miedos, cuando nos enfocamos tanto en nuestros problemas, es causa de enfermedades físicas y de enfermedades mentales. Yo he tenido conocidos hermanos que han estado enfrentando problemas y uno de ellos me comentó hace algunas semanas de que de tanto pensar en ese temor, de que de tanto pensar en ese problema que él estaba enfrentando, sintió un gran estrés y la presión se le comenzó a subir. De hecho, tuvo que estar en un tratamiento para que le bajaran ese estrés, ¿verdad? Para que le bajaran esa presión, porque la presión estaba muy alta.
Cuando nos enfocamos nosotros en nuestros temores, en nuestros miedos, es causa incluso de enfermedades. Pero lo más peligroso, hermanos, que es donde Satanás aprovecha a sembrar las dudas en nuestras mentes. Cuando le damos mucha fortaleza a nuestros miedos, cuando le damos mucha fortaleza a nuestros temores, la esperanza comienza a disminuir y la esperanza comienza incluso a desaparecer. Y cuando no tenemos esperanza, hermanos, viene la angustia. Y cuando viene la angustia, es donde Satanás se aprovecha a sembrar las dudas en nuestras mentes. Es donde Satanás aprovecha a instarnos a preguntarnos, ¿por qué, Señor, estoy pasando esta enfermedad si yo predico tu santa palabra? ¿Por qué, Señor, estoy enfrentando este gran problema si yo hago obra misionera? Cuando permitimos que el miedo y el temor se fortalece, hermanos, la esperanza disminuye y ahí es donde el enemigo aprovecha para sembrar las dudas en nuestras mentes. Volvamos otra vez a la balanza donde teníamos el miedo y la esperanza. Hay un grupo de personas, hermanos, y voy a decir un grupo selecto de personas que le da un mayor peso a la esperanza. Y cuando se le da un mayor peso a la esperanza, el miedo comienza a disminuir. Este grupo de personas, este grupo selecto de personas, lo que les da el mundo, esas dificultades, esos problemas, esas situaciones difíciles, ellos los ven como un campo de posibilidades. Y este grupo selecto de personas, hermanos, es tanta la esperanza, es tanto el peso que le dan a la esperanza, que la noción del miedo desaparece. Y es aquí donde salen los verdaderos líderes cristianos, hermanos. Es aquí donde tú y yo somos llamados a ser líderes en nuestra comunidad. Somos llamados a ser líderes en nuestra familia, a reflejar esa bendita esperanza que tenemos en nuestro Señor, a reflejar y especialmente, hermanos, a compartir la linda esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesús. La hermana White, en el mismo libro que les mencioné, nos menciona, hermanos, que la fe debe de crecer cuando se tiene un conflicto con el temor, cuando se tiene un conflicto con nuestros miedos, con las dudas. Cuando tengamos ese conflicto, nuestra fe debe de crecer, porque cuando crece nuestra fe, hermanos, crece nuestra esperanza. Y cuando crece nuestra esperanza, la noción del miedo desaparece. En el Antiguo Testamento hubo un gran profeta, hermanos, un gran profeta que sus enseñanzas se replicaron incluso en el Nuevo Testamento. Sus grandes enseñanzas se replicaron incluso en la Reforma y son válidas y se replican ahora en nuestra época. Nos dejó unas lindas enseñanzas y es el profeta Habacuc. El profeta Habacuc, hermanos, solo escribió 3 libros, pero esos 3 libros nos dejó maravillosas enseñanzas. Y el profeta Habacuc nos enseñó cómo enfrentar nuestros miedos, cómo enfrentar nuestros temores. Habacuc el nombre significa, hermanos, el que abraza, pero el que abraza de una forma de consolación, el que abraza de una forma de consuelo. Muchos de los problemas, hermanos, y no sé si ustedes lo han experimentado, cuando uno a veces se está enfrentando a alguna situación difícil, lo único que necesitamos es alguien que nos abrace. Lo único que necesitamos es alguien que nos escucha. Por eso el nombre de Habacuc es muy hermoso, el que abraza de consuelo. Este profeta, hermanos, se estima que escribió sus libros antes que el pueblo de Israel fuera deportado a Babilonia, antes que Daniel fuera deportado y llegara a Babilonia. Y de este profeta, hermanos, tenemos muchas enseñanzas. Y yo quiero invitarlos a todos ustedes que ahora en la tarde podamos leer estos 3 libros de Habacuc. Son muy cortos, hermanos, son muy hermosos. Debido al corto tiempo que tenemos, me gustaría que los estudiáramos por completo, pero no es posible, lo vamos a estudiar de forma parcial. Pero sí quiero invitarlos a que ahora en la tarde puedan leer estos 3 maravillosos libros de Habacuc.
Cuando Abacú escribió los libros, hermanos, el pueblo de Israel estaba viviendo una gran apostasía. El pueblo de Israel se había desviado del camino del Señor. Había mucha maldad, mucha violencia, había mucha corrupción. El injusto se aprovechaba del inocente, se aprovechaba del justo. El rey que tenía entonces, en ese entonces Israel, era un rey malvado que se había apartado del camino de Dios y el pueblo había vuelto a la idolatría. Era un pueblo, hermanos, que estaba viviendo en una apostasía muy tremenda. Y en los libros de Abacú, hermanos, hay algo bien interesante. Mientras los demás profetas escribían sus libros al pueblo de Israel para exhortarlos, para que no se desviaran del camino de nuestro Dios, para que siempre permanecieran en los caminos de Dios, el profeta Abacú en estos 3 libros le escribió a nuestro Dios. Él no le escribió al pueblo de Israel, él le escribió a nuestro Dios. Y quiero que comencemos, hermanos, y busquemos en nuestras Biblias el primer libro de Abacú, en Abacú, capítulo 1, versículos del 2 al 4. Abacú, capítulo 1, versículos del 2 al 4. La palabra del Señor nos dice, hermanos, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Vemos a un profeta, hermanos, preocupado. Vemos a un profeta, digámoslo, abatido, que las primeras palabras de su libro son preguntas a nuestro Dios. Y estas preguntas, hermanos, nos son familiares en nuestra época incluso. Muchas personas se preguntan, ¿por qué nuestro Señor permite tanta violencia? ¿Por qué nuestro Señor, si es amor, permite que la humanidad enfrente tanta corrupción? ¿Por qué el injusto, por qué Dios permite que el injusto se aproveche del justo, del inocente? Son preguntas que incluso en nuestra época no son familiares. ¿Por qué el Señor no me contesta mis peticiones? ¿Por qué el Señor guarda silencio ante lo que está pasando en el mundo? De estos 3 versículos, hermanos, de estos 2 versículos, tenemos una gran enseñanza. Abacú en estos primeros 3 versículos, hermanos, nos deja una gran lección. Y yo he determinado que son 3 grandes enseñanzas que podemos extraer de estos versículos. El primero es: lleva todas tus preocupaciones, lleva todos tus temores a nuestro Señor. Todas tus preocupaciones, hermanos, todos tus temores, incluso cualquier pregunta difícil que sea, llévasela al Señor. Llévasela primero a nuestro Dios, porque en Él estamos seguros que Él nos va a contestar. Esta es la primera lección que yo aprendo de estos 3 versículos. La segunda lección, hermanos, es de que nosotros debemos de ser sinceros en nuestras oraciones. Cuando hagamos nuestras oraciones a solas, hermanos, en nuestro cuarto, seamos sinceros, expresémosle a nuestro Dios todas nuestras preocupaciones, todo aquello que nos está molestando, todo aquello que nos está inquietando nuestro corazón. Seamos sinceros en nuestras oraciones. Al Señor no le podemos ocultar nada. Llévale todas esas preguntas difíciles que tú tengas, así como Abacú se las llevó a nuestro Señor. Lleva todas esas preocupaciones que tienes en tu corazón, que te está haciendo difícil llevar tu vida. Llévale todo al Señor, porque a Él le debemos de llevar todas nuestras cosas
en primer lugar. Porque, y hay otra lección que aprendo, hermanos, la tercera lección, y es de que algo muy importante lo podemos ver en estos tres versículos, y es de que el profeta, hermanos, nunca perdió la fe. El profeta nunca mostró que su fe se haya debilitado. A pesar de todas las dificultades que estaba enfrentando, a pesar de toda la violencia, injusticia, idolatría que él estaba viendo, el profeta lo que hizo fue buscar a nuestro Dios en primer lugar. Porque la fe, como nos dice la hermana Guay, hermanos, debe de aumentar ante el conflicto, con el temor y la duda. Y aquí surge una pregunta, hermanos, que nos debemos de hacer. Y es, ¿qué hacemos cuando parece que Dios guarda silencio? ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos de que Dios no nos contesta de inmediato nuestras oraciones? ¿Disminuye nuestra fe? ¿Crece el temor? ¿Se fortalece el miedo? Como seres humanos finitos, hermanos, nosotros queremos que nuestro Señor nos conteste de forma inmediata, de forma rápida, pero perdemos algo muy importante y es la visión general. Perdemos todo el entorno que nos rodea porque nos enfocamos mucho en nuestros problemas y no vemos que el Señor ha estado actuando, incluso, hermanos, actúa antes que pueda pasarnos algún problema. Lo que pasa es que nos enfocamos tanto en nuestro temor que no vemos lo que el Señor está haciendo alrededor de nosotros. Y eso lo vamos a ver en el versículo 5 del libro de Habacuc. Si nosotros continuamos leyendo, hermanos, en el capítulo 1, versículo 5, encontramos algo muy maravilloso. Y nos dice, voy a leer en la versión que tengo aquí, hermanos, que dice, mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aún cuando se os contare, no la creeréis. Amén. Nuestro Dios, hermanos, exhorta al profeta, mirad entre las naciones. Nuestro Dios le contesta al profeta. En ese entonces, hermanos, estaba pasando un gran revuelo en ese sector. El pueblo asirio había sido conquistado y el pueblo de Babilonia, el ejército de Babilonia, el imperio se estaba levantando. Pero Habacuc se había enfocado tanto en el miedo, se había enfocado tanto en el problema que no estaba viendo su alrededor, y ahí nos deja otra gran lección, hermanos. Y es de que nosotros debemos de ver cómo el Señor está actuando alrededor, porque muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en nuestros temores, nos enfocamos tanto en nuestros miedos, que no vemos lo que el Señor está haciendo a nuestro alrededor. Somos tan finitos que no logramos ver el panorama general. Y nuestro Señor le dice a Habacuc, porque haré una obra en vuestros días que aún cuando se os contara, no la creeráis. Qué maravillosa esta respuesta, hermanos. Muchas veces nuestro Señor actúa antes que nosotros pasemos algún problema o enfrentemos algún temor. Él prepara, hermanos, a nuestras familias. Él nos prepara a cada uno de nosotros para poder enfrentar nuestros temores, para poder enfrentar esos problemas que nos puedan causar dificultades. Fíjense de que, y esto yo se lo puedo confirmar, hermanos, en mi caso, y tal vez también algunos de ustedes, en el transcurso de la vida, pues uno se enfrenta con tantos problemas y quizás en el momento uno no ve el panorama general, pero después cuando uno reflexiona, hermanos, uno ve cómo el Señor nos fue preparando meses antes de enfrentar ese problema, porque nuestro Señor comienza a actuar, ¿verdad? Él no se queda quieto. Y esa frase que menciona nuestro Señor, porque haré una obra en vuestros días, que aún cuando os contaran no la creeráis, fue mencionado incluso, hermanos, por el apóstol Pablo, cuando él predicó en Antioquía.
Y si lo quieren revisar ahora en la tarde, se encuentra en Hechos, capítulo 13, versículo 41. Esta es una gran enseñanza que el Señor nos deja en este versículo, hermanos. Mirad entre las naciones, mira a tu alrededor y mira lo que estoy haciendo a tu alrededor. No te enfoques tanto en tu problema, no te enfoques tanto en tu temor. Mira alrededor. Después, en los siguientes versículos, Habacuc se asombra, hermanos. Habacuc se asombra de lo que hará el Señor. El Señor le dice de lo que va a hacer. Y es una respuesta que él nunca se esperaba, de cómo nuestro Dios resolvería el problema. Y confirmó que realmente nuestro Dios estaba actuando. Y sus respuestas muchas veces son inesperadas, porque si nosotros seguimos leyendo los versículos, hermanos, veremos que la respuesta de nuestro Señor, Él estaba preparando el entorno, porque Asiria había sido conquistada y Él le había dicho a Habacuc que los caldeos iban a invadir a Judá. Era una respuesta inesperada para Habacuc, pero nuestro Señor se estaba actuando y Habacuc se dio cuenta, hermanos, que nuestro Señor estaba actuando en el entorno. Ahora quisiera, hermanos, de que pasáramos al capítulo 2 de Habacuc. Ya tenemos poco tiempo. Pasemos al capítulo 2 de Habacuc y hay un versículo muy hermoso, hermanos, porque en el capítulo 1, Habacuc aprendió de que el Señor no se encuentra en silencio ante lo que está pasando en la humanidad. Nuestro Señor siempre está activo, ¿verdad? Ahora, cuando pasamos al capítulo 2, en el versículo 3, nuestro Señor nos deja una gran esperanza, hermanos, que yo quisiera que lo leyéramos. Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Y nos dice la palabra de nuestro Señor. Y Jehová me respondió y dijo, capítulo 3 dice, versículo 3, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Y esta parte es muy importante, hermanos. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Amén. Aunque tardare, espéralo. Sin duda, una maravillosa enseñanza de nuestro Dios. Nos invita a nuestro Señor, hermanos, a ser pacientes, a no desesperarnos, a no darle peso al miedo, a no permitir que el miedo se fortalezca, a no permitir que nuestros temores se fortalezcan y a descansar en la soberanía de nuestro Dios, porque como nos dice el versículo, aunque tardare, espéralo. Y así son las promesas de nuestro Dios, hermanos. Siempre se cumplen y aunque se tardasen, hay que esperarlos porque siempre se van a cumplir. Ahora, siguiendo en el versículo siguiente, hermanos, en el versículo 4, nuestro Señor afirma un maravilloso principio que se menciona en 3 ocasiones en el Nuevo Testamento. Este versículo, hermano, es muy maravilloso y se menciona en 3 ocasiones en el Nuevo Testamento. Incluso este versículo fue motivado también para la Reforma Protestante en el siglo XVI. Y en nuestros días es un principio que nos ayuda a vencer nuestros temores. Es un principio, hermanos, que nos ayuda a vencer nuestros miedos y a darle peso a la esperanza, ¿verdad? Y a nuestra fe. Leamos el versículo 4 del capítulo 2 de Habacuc. Y nos dice, he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén, hermanos. El justo por su fe vivirá. No por los razonamientos, no por las circunstancias, no por sus recursos, sino por la fe en lo que dijo nuestro Señor que va a suceder. Y en Él estamos seguros que sí va a suceder. Nuestra fe se debe de fortalecer ante nuestros miedos,
Nuestra fe se debe de fortalecer ante el conflicto con nuestros temores, porque nos dice el profeta Habacuc, porque el justo por su fe vivirá. Y es lo que le dijo nuestro Dios al profeta Habacuc, porque el justo por su fe vivirá. Solo hay dos clases de actitudes, hermanos, que podemos tomar en nuestras vidas. Somos con una actitud incrédula, donde le damos peso a nuestros miedos, donde le damos un fortalecimiento a nuestros temores, o afrontamos y tenemos una actitud por medio de la fe, creciendo la esperanza, reflejando la bendita esperanza que tenemos en nuestro Dios y especialmente compartiendo esa esperanza en los demás, porque el justo por su fe vivirá. Habacuc, hermanos, aprendió que nuestro Dios está involucrado activamente en lo que está pasando en la humanidad y siempre actuará con sabiduría. Y esto es el punto importante. Él siempre actuará con sabiduría, con equidad. Esto cambió totalmente la perspectiva de la vida del profeta. Si nosotros vemos, hermanos, cuando leímos el capítulo 1, Habacuc comienza sus libros abatido. Comienza con el versículo muy preocupado debido a lo que estaba pasando en su entorno, debido a la violencia, debido a todos esos problemas que se estaban dando. Él escribe esos versículos de una forma preocupante. Pero el capítulo 3 termina con la certeza que la justicia prevalecerá. Y esa certeza, hermanos, es que ahora que nuestro Dios nos invita a tener, aunque sea tarde, espéralo. Quiero finalizar, hermanos, esta pequeña meditación con una parte de la oración que el profeta Habacuc hizo en el capítulo 3. Si ustedes lo puedan leer el capítulo entero ahora en la tarde, hermanos, sería maravilloso. Pero quiero terminar con una pequeña parte de la oración que hizo el profeta, donde él, cuando comenzó de una forma preocupante, abatida, y que él se dio cuenta que nuestro Señor siempre está activo en lo que pasa de la humanidad, el profeta Habacuc terminó con una maravillosa oración, hermanos, donde solo vamos a leer los últimos 3 versículos. Busquemos en Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 19. Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 19. Esta linda oración, hermanos, apuntémosla y leámosla cuando estemos pasando algún temor, cuando estemos pasando alguna dificultad. Si en estos momentos, hermanos, tú estás pasando en algún temor, si estás enfrentando algún miedo, reflexiona en estos versículos que vamos a leer y comprenderás que el Señor siempre estará a tu lado y Él siempre está activo en lo que está aconteciendo en la humanidad. La palabra del Señor nos dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. El versículo 18 nos dice, con todo eso, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y el siguiente versículo, hermanos, muy maravilloso. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. En Él tenemos nuestra fortaleza, hermanos. En Él tenemos nuestra fortaleza para que nuestra esperanza sobreabunde y la noción del miedo desaparezca. Es el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Hermanos, siempre en nuestra vida vamos a tener problemas. Siempre vamos a enfrentar temores. Siempre vamos a tener dificultades. Pero hagamos crecer siempre nuestra esperanza en nuestro Dios. Hagamos crecer siempre, hermanos, nuestra fe. Porque nuestro Dios hace cosas maravillosas. Y Él
debe ser siempre, hermanos, nuestra fortaleza, porque el justo por su fe vivirá. Quiero terminar, hermanos, invitándolos a que cantemos un himno muy hermoso. Y al final yo quiero orar por ti, hermano. Si tú en estos momentos estás enfrentando algún problema, algún miedo, algún temor, si estás enfrentando alguna situación económica, alguna situación de enfermedad, yo quiero orar por ti, hermanos. También, si ya pasaste algún problema y venciste tus temores, también quiero orar por ti para darle gracias a nuestro Dios que te ayudó a vencer esos temores. Vamos a cantar, hermanos, el himno 420, porque Dios siempre cuidará de ti. Amén. Inclinemos nuestro rostro, hermanos. Vamos a tener una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor bendito, porque permitiste que estudiáramos tu santa palabra. Gracias, Señor, por esas lindas enseñanzas que nos dejas en las sagradas escrituras. Ahora, Señor, en este sábado glorioso y de una forma muy especial, traemos ante ti todas nuestras preocupaciones, todos nuestros problemas, nuestros miedos, nuestros temores a una enfermedad, Señor, que pudiéramos estar pasando, miedo a la situación económica, temores a un estatus migratorio que alguien pudiera estar enfrentando. Todo esto, Señor, te lo traemos ante ti y te lo dejamos en tus benditas manos, porque sabemos, Señor, que tú siempre estás activo y siempre estás atento de lo que acontece en la humanidad, de lo que acontece en el país, de lo que acontece en nuestra familia y en nuestro entorno. También, Señor, te quiero dar las gracias por los problemas que nos hayas ayudado a resolver, por ese fortalecimiento que nos hayas permitido para salir de ese problema que nos estuvo afectando por varios tiempos, por varios meses. Gracias, Señor bendito, porque en ti encontramos fortaleza. En ti, Señor, encontramos esa bendita esperanza que reduce nuestros miedos y nos convierte en líderes en nuestra comunidad. Ahora, Señor, que nos vamos a desconectar de esta plataforma, te pido que bendigas a toda tu membresía, Señor, de la iglesia. Cuídalos y guárdalos, Señor, porque como nos dice el canto, que tú siempre cuidarás por nosotros. Gracias, Señor bendito, por todo, y todo esto te lo imploramos no por nuestros méritos, sino por la bendita sangre de nuestro Señor Jesús. Amén.